Buenas, hoy vamos a ver, vamos a empezar con los tutoriales de cómo implementar los diferentes controladores. Hoy vamos a empezar con el control proporcional. Entonces vamos a ver acá, otra vez regresemos al esquema. Implementación en Arduino de control proporcional. ¿Cómo se hace? Primero que todo tenemos que mirar el esquema. ¿Se recuerdan? Esta fue la planta que nosotros habíamos pensado, la planta que queremos controlar. En mi caso es el robot balancín. Yo dibujo esto, dibujo más o menos esto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a medir? ¿Cuál va a ser mi salida Y? Mi salida Y la voy a hacer con un sensor que se llama un sensor de ángulo, que va a medir el ángulo, va a medir el teta hacia este lado y teta hacia este lado, a medir el ángulo, y ese va a ser el sensor Y, que va a ser el MPU 6050. Dependiendo de la aplicación de ustedes, puede ser la medición de distancia, la medición de fluido, no sé, puede ser cualquier cosa que se imaginen que un sensor pueda dar. Entonces esa puede ser su salida de la planta. Y mi entrada a la planta, mi señal de control U, es el torque o la velocidad que le vamos a ingresar a las llantas. El torque que puede estar dado como hacia adelante o hacia atrás de las llantas, y dependiendo de la velocidad, que eso lo vamos a manejar con el PWM del Arduino, que va a ser el controlador. Entonces ya sabemos que esto es en tiempo discreto. Entonces vamos a tener una medición en un tiempo determinado y una señal de control en un tiempo determinado. Entonces vamos a implementar todo esto. ¿Cómo se implementa? Muy sencillo. Aquí ustedes están viendo la planta. Ya sabemos que la señal, la medida la va a dar este sensor que está acá, que es el sensor LMPU 6050, que es el ángulo. Y con la señal de control va a estar dada desde el puerto de PWM del Arduino a las llantas. Bueno, entonces vamos a implementarlo en Arduino. El código de Arduino no lo voy a explicar, no voy a ser muy detallista en el código, porque en el video pasado ya vimos cómo hacer eso del tiempo de muestreo, cómo garantizar un tiempo de muestreo. Si no lo han visto, les recomiendo ir al link y mirar ese video. Bueno, entonces lo primero que hacemos acá, estas son las librerías necesarias, la librería necesaria para hacer la comunicación del sensor. Esto no lo voy a explicar. Aquí están todas las variables que necesito para empezar mi controlador. Entonces, voy a definir una variable global que se va a llamar tiempo de muestreo, y lo voy a definir como 1. Quiere decir, cada milisegundo mi controlador va a estar tomando una decisión. Voy a definir una variable que se va a llamar pasado, que va a inicializar en 0 y que va a ser long, porque puede ser una variable que puede tomar un valor muy grande. Y voy a llamar otra variable long, que se va a llamar ahora, que es el tiempo que se va a medir en este instante. Esto es para definir el tiempo de muestreo, ya lo hablamos en el video pasado. La referencia va a ser -0.2, eso ya lo explico por qué. Por ahora la referencia, supongamos que es un número cualquiera. Y va a ser la salida del sensor, la medición del sensor. Double va a ser una variable double también va a ser la variable del error. Y U va a ser la variable de control. Entonces ya tenemos definida la referencia, que se definió como -0.2, aunque vamos a cambiarla a 0. Vamos a cambiarla a 0 por ahora. La salida Y va a ser la medición del sensor, y el error ya está definido también, y la señal de control ya está todo definido como variables double. Listo. Y vamos a definir una ganancia proporcional, que por ahora la vamos a definir una ganancia proporcional de 5. Y vamos a empezar a ver. Esto de acá, llanta izquierda y llanta derecha, es donde se va a manejar el PWM. No voy a ser detallista en esta parte del código. En el voice setup lo único que definimos es la conexión del MPU para el sensor, y la comunicación serial con el computador. Y todo este código de acá es para hacer la medición del MPU, del sensor. Y esta variable que sale acá es la aceleración en
en este sentido. Ustedes se preguntan, pero ¿por qué no encuentra el ángulo? Pues porque quise hacer algo rápido. Esto no es una salida refinada, no es aún el ángulo teta que me debería dar, pero por ahora vamos a ver que pues es bueno, se puede hacer algo, es simplemente para mostrar. Ya ven que van a ver que el controlador no es muy robusto, pero pues cumple con su con su objetivo. Bueno, entonces esa variable de aceleración va desde menos 17.000 a 17.000, entonces la voy a dividir entre 17.000 para no tener valores tan grandes, entonces la normalizo. Entonces ahorita la salida Y, si ustedes ven Y que ya está definida, la salida Y va a estar definida como la medición de ese sensor, del sensor, que va a estar entre menos 1 y 1. Entonces, si nosotros regresamos acá, entonces nosotros vamos a saber que esta salida va a estar entre menos 1 y 1. Listo. Ahorita vamos a hacer todo este código de acá. Este código no lo voy a explicar, este código ya lo expliqué en el video anterior, que es para definir el tiempo de muestreo, asegurar el tiempo de muestreo. Y ya cuando el tiempo de muestreo se asegura, entonces decimos que el error es igual a la referencia menos la medición de Y para ese instante de tiempo. Quiere decir, si nosotros miramos la referencia para ese instante de tiempo, si nosotros miramos esta referencia, la referencia menos esta medición de Y para el tiempo de muestreo T, entonces vamos a tener el error. Y entonces, listo. Si nosotros miramos acá, error es igual a eso. Y la señal de control simplemente es multiplicar una ganancia KP por el error. Y esa es la señal de control que le vamos a ingresar a la planta. Entonces, si ustedes van y miran, U, que es la señal de control, va a ser igual a KP por el error. Y el error va a ir de menos 1 a 1. Y esta variable de acá abajo, ya lo expliqué en el video pasado, es para actualizar el tiempo de muestreo. Y listo, eso es todo. Mire que eso es diseñar un controlador proporcional. Entonces vamos a darle ejecutar. Esperemos a ver que la tarjeta sí se está detectando, sí. Ahí está programando. Estamos programando el Arduino y vamos a mirar a ver qué resultado nos da. Entonces acá abajo, venga a ver que si lo tenga. Serial print, vamos a imprimir la señal de control U, pero vamos a cambiarla de esta posición, vamos a cambiarla a esta posición de acá para mirar exactamente cuál es la señal de control U para ese instante de tiempo. Va a ser simplemente el error que tenemos en ese instante menos la variable KP. Vamos a cambiar esta referencia, vamos a cambiarla por ahora, coloquémosla en 0. En 0. 0, punto y coma. Y vamos a imprimir la variable de control. Entonces le damos acá, le damos monitor serial y ahí estamos encontrando una variable de menos 0.80. Si nosotros le inclinamos hacia adelante, empezamos a encontrar valores positivos de la señal de control. Y si la inclinamos para atrás, vamos a encontrar valores negativos de la señal de control. Entonces, esa es la señal de control que el Arduino nos debe estar enviando a las llantas. Pero ahí tenemos un problema grave. ¿Por qué? Porque a las llantas se le va a poder ingresar con un PWM que va a ir desde 0 a 255, donde 0 es la menor velocidad y 255 la mayor velocidad. Entonces tenemos que cuadrarlo de tal forma que empiece a obtener esos valores, empieza a tener una señal de control apropiada. Entonces tenemos que incrementar nuestra ganancia KP. ¿Por qué? Porque el error ya vemos que 0 menos un valor que va entre menos 1 y 1, entonces esos valores va a estar en realidad, al multiplicarlo un valor KP, va a estar entre 5 y menos 5.
Entonces, nosotros podríamos multiplicar acá por 255. Entonces, si multiplicamos por 255, la señal de control va a ir desde menos 255 hasta 255, lo cual ya es una señal de control adecuada para enviarle a los motores. Si nosotros miramos ahí, la señal de control ahí es de 30, por acá es de 0, entonces este es el punto de equilibrio. Si ustedes ven, este es el punto de equilibrio en el cual el robot debería mantenerse oscilando, porque si la lanzamos hacia atrás da negativo y si la hacemos hacia adelante es positivo. Entonces hacia ahí es la señal de control. Entonces nosotros podemos incrementar más la ganancia KP, podemos incrementarlo a 1000 si queremos. El problema es que valores superiores a 255 no acepta el PWM. Entonces si tenemos un valor, hagamos de cuenta, para este caso acá vamos a tener un valor de 400. Ahí ese valor ya no lo acepta el PWM. Un valor mayor de 255 no lo acepta. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que intentar generar unos límites. Entonces, acá, después de que sale la señal de control, entonces le decimos que si U es menor de 255, entonces que U lo coloque en 255. Una saturación de la señal de control. Y si U es mayor de 255, que lo coloque en 255. Y este control acá es simplemente, vamos a definir si las llantas van a ir hacia atrás o van a ir hacia adelante. ¿Cómo? Pues dependiendo del positivo o negativo. Si U es mayor de 255, si la señal de control es mayor que 255, entonces quiere decir que adelante, el valor de adelante, U va a ser la señal de control que va a definir que las llantas van a ir hacia adelante. Si U es 255, entonces las llantas se van a mover con un ancho de pulso de 255. Y si U es menor que 0, entonces el valor absoluto de U va a ir hacia atrás. Entonces el valor positivo, acuérdense que no aceptan valores negativos, entonces el valor absoluto de U y va a ir hacia atrás. Y acá le mandamos la instrucción a las llantas, que si adelante es diferente de 0 y si atrás es igual a 0, entonces que las llantas vayan hacia adelante con un PWM de valor hacia adelante. PWM de señal de control U. Y lo mismo hacia atrás. Entonces eso es todo. Ahorita vamos a verlo, vamos a ver cómo funciona. Ahí ya tenemos el de 1000, entonces vamos a intentar conectarlo. Yo tengo esto por acá ya con batería, ya intenté como quitarle, pues dejarlo un poco, que fuera un poco sin cables. Si ustedes ven acá el robot, si ustedes ven esa oscilación del robot, eso es porque pues al lado del punto de equilibrio que es 0, él intenta oscilar, pero aún así no es suficiente como para mantenerse. Vamos a bajarlo acá en el piso, a colocarlo acá. Ustedes ven, el control aún no es suficiente, entonces hay que organizar un poco más la ganancia proporcional. Vamos a intentar un poco cambiar esa señal proporcional. Vamos a intentar cambiarle el valor a otro diferente y miramos. Esta planta presenta muchos problemas. ¿Por qué? Porque pues los motores no son muy buenos y porque por el diseño que yo le hice. Yo le hice un diseño un poco erróneo, haciendo que el punto de equilibrio de los el punto de inercia del dispositivo no estuviera centrado con las llantas. Ahí se puede notar que el punto de inercia no está centrado. Al no estar centrado, entonces genera muchos problemas. Vamos a intentar colocarle una ganancia proporcional un poco más grande. Por ejemplo, no de 1000, sino de 2000. ¿Por qué ganancias tan grandes? Ustedes se preguntarán, pero venga, ¿por qué una ganancia tan grande? El problema de esas ganancias grandes es que pues la señal, cuando se desvía un poco de 0, entonces ya va a tomar valores máximos casi de 255, entonces las llantas van a empujar con mucha fuerza. Y esos valores grandes es el error, eso es lo que tengo que asumir por haber hecho la planta de esta forma.
Yo espero en los próximos videos ya cambiar de planta, volver a rediseñar esto, hacerlo un poco más bonito, un poco más amigable para el controlador. Esperemos a ver qué pasa. Entonces cambiémosle acá, démosle ejecutar. Vamos a ver cómo funciona. Ya vemos que el error que presenta con respecto a esos valores es un error proporcional. La señal de control es un controlador proporcional al error que se está presentando. Entonces aquí cambiamos esto acá. Esto me toca hacerlos por el valor, por la batería, porque la batería, para que la batería no esté conectada y no se descargue tan rápido. Si ustedes ven ahí, el controlador funciona un poco mejor. Vamos a mostrarlo acá en el suelo. Aún así, mire que la planta no es capaz de mantenerse ya sola, dado ese peso que hay ahí. Entonces, eso es por eso tenía la referencia en menos .2, para cambiar el punto de inercia, porque el punto de inercia en un momento determinado, está ahí, casi horizontal. Pero si cambio un poco mi punto de inercia más hacia adelante, entonces mi centro de inercia del dispositivo que está balanceado hacia el otro lado puede quedar un poco más alineado con el centro de inercia de las llantas. Entonces eso pensé que fuera un poco mejor. De hecho presenta unos mejores resultados. Entonces vamos a cambiar el centro de inercia al valor que lo tenía antes, a menos .2. Volvamos a colocar esto, programarlo. Sí, yo sé que es un poco tedioso esto de desconectar, volver a conectar y todas esas cosas, pero pues así toca con lo de la batería. Antes, cuando no lo tenía con la batería, pues era un poco maluco verlo conectado a los cables. Bueno, entonces démosle programar. Espero que me hayan entendido muy bien eso del control proporcional. Acuérdense de seguirme en mi nueva página de Facebook, que tocó cambiarla porque pues me quitaron el perfil que tenía como Tutos Ingeniería. Entonces creé una página ya como tal. Entonces no olviden seguirme en esa página. Aquí conectamos esto. Ustedes notarán que ahorita ya está un poco más inclinado hacia el frente. Ustedes lo ven ahí. Lo ven ahí de esa forma, ya está inclinado un poco hacia el frente. El controlador mejora un poco, no es mucho, pero mejora. Si lo ven ahí, tiene desviaciones leves. Si se preguntan qué batería es, son dos baterías de celulares conectadas en serie. La recargo con un cargador de 10 voltios, el que antes tenía el dispositivo conectado. Bueno, eso sería todo por hoy. Ya vieron un poco los resultados, vio un poco cómo está quedando el controlador, cómo está quedando todo esto. Pues está quedando un poco mejor. Ya vieron cómo implementar un control proporcional, cómo cambiar la referencia, cómo ven que el cambio de mi referencia significa cambiar el nivel de inclinación. Tal vez de pronto cambiando un nivel de inclinación un poco mejor y acomodándole un poco la ganancia proporcional, entonces podamos hacer que el robot se estabilice hasta cierto punto. Pues eso sería todo. En el próximo video vamos a ver control integral y vamos a combinarlo con control proporcional. Entonces vamos a tener un control proporcional e integral. Espero que estén muy bien. Hasta luego, que hayan aprendido mucho con estos videos. Y recuerden, no olviden suscribirse, que simplemente es www.facebook.com/tutosingeniería. La primera T con mayúscula e ingeniería la primera I con mayúscula. Esa es la página. Espero que estén muy bien y hasta luego.